Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que están del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Nunca Ganamos un Premio. Acá estamos ya reunidos para comenzar. Mi nombre es Ezequiel Orazagasti y me acompaña mi gran amigo. Así es, acá está Pablo Bauchero Chávez en este 20º episodio, ya el episodio número 20 de este entretenido podcast, o al menos entretenido para nosotros que lo hacemos siempre. Y esta vez estamos medio como quebrando un récord, ¿no? Sí, 2 episodios como en, no sé, 3 días. En 48 horas grabamos 2 veces ya. Sí, espectacular. Vamos a ver si podemos seguir con esta racha. Afiladísimo. Como decía Pablo, en esto que es entretenido para nosotros, justo hablábamos de eso antes de prender play. Es redundante, pero prender play. Press play. Hablábamos justo de eso, de el último episodio nos gustó mucho porque sentimos que salió, no sé, fluido, nos cagamos de risa y porque nos gusta hacer esto. Sí, también no sé si adelantarlo, ¿no? Pero como que tenemos ahí como una sorpresa ya para más adelante con respecto a lo que es el ciclo. Sí, no sé, veremos. Que no podemos adelantar mucho. No podemos adelantar mucho, pero bueno, celebramos que un proyecto que empezó súper de abajo, como una reunión de 2 amigos hablando de lo que más nos gusta, como que ahora se va enderezando. Y bueno, no va a ser algo serio, ¿no? Porque nosotros no somos serios y esto no es serio. Nada. Pero sí tenemos ahí como algo lindo, importante para compartir en otro momento, así que bueno. Y que queremos pedirle a los que están escuchando y les gusta esto, recomienden el programa. Como si ustedes dicen, che, yo tengo algunos amigos que les gustan los podcasts de literatura, no están encontrando nada, no saben qué escuchar. Tengo acá ni siquiera diga que somos amigos, tengo acá un podcast que escucho, que hablan de literatura, porque está bueno, porque lees el cuento y después escuchás el podcast y es como un doble trabajo, es como algo medio interactivo. Van a clásicos y no clásicos. Van a clásicos, autores de ahora, invitan a gente. Así que si les copa... Comen escones. Comen escones en vivo, yo estoy comiendo en vivo como siempre. Entran, nos siguen, nos dan like, activan la campanita, parezco un youtuber. Pero nos ayuda un montón eso. Nos ayuda un montón. Tenemos nuestro público fiel. Serán 10, 20 personas, sí. Pero siempre podemos sumar más. Así que para que el programa crezca, si ustedes quieren que el programa crezca y siga, su recomendación nos ayuda una banda. Y pueden seguirnos en nuestras redes. Así es, que es en Instagram, @nuncaganamos.pod, @nuncaganamos.pod. No les vamos a estar pidiendo cafecito por el momento, no vamos a estar haciendo ningún tipo de ratoneo ni nada de eso. Simplemente que si les gusta el podcast, la recomendación, compartir el link. Nos sigan en las redes, nos mandan un mensajito, lo que quieran. También estábamos hablando ahí en la previa con ese, antes de ponerle play a este 20º episodio, sobre lo que son los podcasts, ¿no? Estábamos reparando en un podcast que... Hablando de recomendaciones, ¿no? Sí, que me recomendó ese, que se llama Grandes Infelices. Grandes Infelices se llaman, sí, lo recomendamos para que vean que esto es una comunidad sana. Sí. Así como recomendamos La Ballena Blanca de nuestro amigo Pablo Barroso, recomendamos también este, que es mucho más grande, es un podcast español que me parece que se hace con una productora que se encarga de hacer esto, pero es muy bueno. Está realmente muy bien hecho y yo la verdad que me partió la cabeza. ¿Cómo se llama? Grandes Infelices. Grandes Infelices lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, para mi amigo Pablo que no tiene Spotify. Sí, que soy un croto que no tengo Spotify, tengo también, YouTube robado. También está en YouTube para escucharlo. La verdad que hoy a la mañana estuve ahí escuchando un podcast. Y me gustó tanto que después terminé escuchando 2 más. La verdad que es un podcast que, bueno, al que le gusta la literatura y lo que es el autor como artista y como persona en sí, es una genialidad. Esto sería un poco lo externo. Le contamos un poco de qué va. Cada capítulo
se enfoca en un escritor con una vida complicada, con una vida desgraciada, infeliz, claro. infeliz, y te cuenta un poco su vida. Bastante su vida, son buenas biografías con cosas que uno por ahí no sabe. Sí, con detalles que son como muy, ya que se van por Sí, fuera de la biografía. Mirá que uno de los capítulos es Quiroga. Cuasi Cholulo, sí. Nosotros somos bastante fan de Quiroga y había muchos datos que no lo teníamos. Sí. Lo mecha con un poco de obviamente de sus obras, pero lo más importante es como lo biográfico y lo que cuenta sobre los personajes. Claro, porque repara en eso, en por qué son grandes infelices. Si bien son autores que han tenido una obra muy significativa, es un poco como el lado B de, bueno, la persona que tiene esta obra, que es una obra maestra, le pasaron tal y tales cosas, ¿no? O era de tal o tal manera. Sí. Y nada, yo la verdad que lo he disfrutado mucho. Yo, obviamente por una cuestión de que no tengo Spotify, no suelo escuchar podcast, a no ser que estén en YouTube. Es súper loco esto, ¿no? Porque con Ezequiel me dedico a hacer un podcast y no escucho podcast, Claro, por más de que, bueno, estamos metidos en eso. Bueno, es como los escritores que dicen que no leen. Más o menos, claro, sí. Viste que existen. En realidad sí, yo vengo del palo de la radio. El podcast para mí es como que sigue siendo Es una un extensión. descubrimiento. Sí, es una extensión de. Pero la verdad que es un podcast que lo he disfrutado mucho y hasta ahora creo que llevan 25 episodios más o menos. Sí, no sé si harán más. Casi que le estamos pisando los talones. Sí, nosotros ya estamos por el 20. Le vamos a ganar en algo. Sí, ojalá. No, súper recomendable. Si cualquier cosa ustedes tienen así, porque yo soy un gran escuchador de podcast. Así que si del otro lado tienen algún podcast para recomendar, no es necesario que sea de literatura, pueden recomendarme otras cosas. Estaría agradecido. Saben que a nosotros nos gusta mucho, más allá de la literatura, nos gusta la música, nos gustan algunas cosas de deporte, nos gusta el cine, Sí. los cómics, así que bueno, cualquier podcast que vean que va por ese lado, bienvenido. Sí, hacemos una red, hacemos un networking de podcast. Sí, y también si es también de una movida independiente o lo que sea, cualquier tipo de movida artística obvio. independiente, bienvenido también. Podcast independientes, podcast que recién estén empezando, si quieran también recomendarlo, vamos a subir. Ya un poco para redondear el arranque, ¿no? Ya que hablamos de podcast y todo eso, hace poco también empecé a escuchar un podcast que se llama Mates y Anarquía, que lo hacen unos chicos, son de acá de Argentina, también así igual que nosotros, súper crotos, súper precarios y tomando mate, por eso Mates y Anarquía. Sí. Y hablan no de la anarquía en sí, sino de lo que es todo el movimiento autogestivo, no solamente en el arte, sino en lo que es la sociedad en sí, ¿no? Lo que son los emprendedores, lo que va por el lado amable, digamos, de lo que es la anarquía, entre comillas. Sí, todo lo que es manejarse solo. Claro, y es un podcast muy ameno, o sea, si a los que les interesa lo que es toda la movida autogestiva como herramienta de manifestarse y de llevar adelante el trabajo, los proyectos, muy bienvenido. Sí, porque hay muchas formas, que esto tiene que ver con lo que hacemos nosotros, muchas formas de hacer algo, y por ahí uno piensa que bueno, sí, junto plata del laburo para pagarme esto, para hacer este proyecto, no sé qué, y hay otras formas. Eso, en la autogestión hay muchas formas que por ahí no conocemos, que todos piensan que es bueno, vendo pan relleno para pagar esto, no claro. Es la única forma. No, para nada. Hay un montón de maneras de financiarse, y seguramente debe haber ahí en el podcast que decís, Pablo, debe haber un montón de formas. Sí, vuelvo a decir, es un podcast como muy ameno, es como una charla de amigos, es un chico y una chica, no recuerdo el nombre de ambos, pero es más o menos similar a lo que hacemos nosotros, ¿no? De tomar mate y hablar, desarrollar un tema. El podcast no es tan largo, así que bueno, después podríamos poner ahí el link. El link, sí, para recomendarlo. Para sí, que lo podamos recomendar bien. Así que bueno, esa fue mi última recomendación antes de empezar lo que es este 20º episodio, que tenemos ahí algo especial, ¿no? Sí, o sea, al pedo le voy a meter misterio porque ya leyeron el título cuando le dieron play, viste que dice ahí capítulo 20 y el nombre del cuento y del autor, pero no importa, vamos a presentarlo igual. Esas son las manías que nos quedan de la radio. Claro. Vos le das todo el suspenso como lo voy a vender, que en el último bloque lo pasamos y no, ya está, la gente ya sabe. Tal cual. Sí, bueno, trajimos un amigo que hemos... Es como en Dragon Ball cuando iba a empezar y decía Goku se convierte en el legendario Super Saiyajin. Dale, me contaste todo.
Más o menos así, pero bueno, con un... Se puede hacer como una especie de amigo conocido, ¿no? Sí, creo que lo hemos nombrado. Lo hemos nombrado un par de veces, no tanto como a Pau y como a Del Ponte, pero lo hemos nombrado... Sí, o a Quiroga. O a Quiroga, claro, lo hemos nombrado unas cuantas veces. Se trata de nuestro querido amigo Jerome David Salinger, ¿no? Más conocido como J.D. Salinger. Más conocido o como Salinger así. O Salinger a secas. ¿Cómo se llamaba? Nombre y apellido Salinger. Y nombre de pila Salinger. El apellido Salinger. Salinger, el Salinger. Es así, tal cual. Es el Salinger en Morón Sur. Vamos a estar desarrollando en el día de hoy un relato llamado Un día perfecto para el pez banana. O plátano, depende de la traducción que lo encuentre. O Un día perfecto para el pez plátano, que es un relato que está incluido en su libro 9 cuentos del año 1948. Sabemos bueno, que Salinger tiene una obra relativamente escasa, pero su obra es muy significativa para lo que es la literatura del siglo XX. Sí. Por ahí, bueno, este libro, Los 9 cuentos, está un escalón más abajo que El guardián en el centeno. Su primera novela y con lo que se hizo famoso, sí. Digamos. Vayan a leer el texto antes de que arranquemos, porque lo vamos a spoilear todo, como ya saben. Sí. Quise poner el link, pero no me dejaba Instagram porque mi teléfono anda mal. Pero se encuentra facilísimo, porque es uno de los cuentos más famosos. Junto con El guardián entre el centeno, es el cuento más famoso que tiene Salinger. Es como buscar el gato negro de Poe. Claro, sí, o la gallina degollada de Quiroga, claro. Para los que siempre nombramos. Así es, sí, con este nombre divertido y surreal, Un día perfecto para el pez banana. Sí, de divertido no tiene nada. Nos encontramos con un texto que es muy entretenido, pero a su vez muy oscuro. Sí, a ver, antes de arrancar con el texto, hablemos del buen Jerome. Sí. Jerónimo Salinger. Sí. Justo acá no teníamos el libro de los 9 relatos, pusimos para hacer otra fotito El guardián oculto. Sí, lo hemos leído en digital. Lo hemos leído en digital, pero acá hay algo que un poco nos divide con Pablo, que es que a mí este libro me encanta y a Pablo la novela no le gustó tanto. Sí. Creo que lo hemos nombrado. A mí me gustó. O sea, entiendo que no es perfecto. Sí. Creo que, o sea, no sé si le diría sobrevalorado, pero creo que gran parte del éxito se lo debe a que Salinger como que transgredió un poco en su momento. Esto era como muy revolucionario en su momento. Hay un capítulo de South Park donde los pibes se vuelven locos porque le traen para leer El guardián entre el centeno y le cuentan la historia de que era un libro que ese año había dejado de estar prohibido. Fue un libro que en Estados Unidos estuvo prohibido muchísimo tiempo. Y entonces los pibes de South Park se vuelven locos porque piensan que es una locura, que vive puteando todo y dice mierda 2 veces. Como no es súper zarpado lo que estamos acostumbrados ahora. Claro, con respecto al Cazador Oculto o El guardián entre el centeno, a mí lo que me pasó que fue lo primero que leí de Salinger. Y yo el libro, bueno, ahí en la previa hablamos con Ezequiel, yo lo compré en una de las librerías de saldo, librería Libertador, ahí en Avenida Corrientes. Tiene acá todavía el precio, 30 pesos me costó. 30p. Un ejemplar usado pero hermoso. Y lo compré y lo leí con la expectativa muy alta. O sea, por eso cuando lo compré, era como decían como que era la gran novela del siglo XX que cambió el rumbo de la literatura. Digo, bueno, es el extranjero. Claro, tengo que ver a ver de qué trata. Y lo leí, me encontré con una historia bastante particular, muy bien escrita, muy bien escrita. Pero con una historia que por momentos medio que al menos a mí me aburría un poco. O me resultaba un pelín predecible. Con un personaje que está muy bien desarrollado, pero que por momentos te dan ganas de meterle un bife. Bueno, a mí me gustan los personajes odiables. O sea, que no sea un héroe perfecto, claro, y tampoco que sea un villano. A mí me gustan los que son medio... los que te dan ganas de darle un bife. Claro. Holden Caulfield. Este libro me lo recomendó Del Ponte, me lo regaló creo que el primer cumpleaños como pareja me regaló El guardián entre el centeno. Regalazo. Y Holden es un... A ver, no es un personaje súper profundo de la literatura universal. Es un pendejo con plata que no sabe lo que quiere, básicamente. Claro, y sale de ambular por no es una mente brillante ni un alma, un espíritu perturbado. Es un pibe
que lo mantienen los viejos y un día les roba la guita, Claro, que era... no sabe qué hacer, claro. No sabe qué hacer y se sale a hacer el loco y le sale mal. Claro. Pero no es un héroe. Es un boludo. Y como todo boludo, hay veces que tenés ganas de pegar un bife, hay veces que te da un poco de pena, hay veces que decís... Empatizás un poco también. Hay veces que sí. empatizás un poco, yo me he mandado la misma cagada, yo he pensado lo mismo, entonces como eso me gustaba a mí como personaje. Sí. Que es lo mismo que me pasa con un montón de personajes similares de novelas que me encantan, como Stoner. Es la otra cuenta pendiente que tengo. Bueno, pero Stoner es mucho mejor que Guardián del Centeno Stoner, pero Bueno. te va a parecer algo parecido. Es un personaje Igual, que te dan ganas de matarlo. Pero es más... Es más adulto. Claro, pero es más contemporáneo, ¿no? Es más... No, pasa en los 40. Ah, mira. 40, 50. No sé por qué pensé que era una historia que era como más contemporánea, más de nuestro No, tiempo. es de esta época más o menos. Creo que manejaba el mismo... Todos escribían más o menos con esa lógica. Estaba como ese boom, no sé cómo se llamará, la escritura entre guerras. O posguerra. Debe tener alguna especie de etiqueta, sí, el gran sueño americano. Claro, sí. Porque los dos son personajes, tanto el del Guardián como el de Stoner. Personajes que no saben qué esperar de la vida, que son medio boludos, que están tratando, que tienen un sueño pero no lo cumplen porque son demasiado cobardes. Entonces te dan ganas de pegarle un sopapo, pero bueno, como te digo, me gusta ese, me gusta el de Stoner. El de Alta Fidelidad también, que me parece un pelotudo. O sea, si ustedes leyeron o vieron la película de Alta Fidelidad, el chabón es un pelotudo que se cree langa, pero es un pobre tipo. Y así un montón, me encantan las novelas con los personajes así. El extranjero también, el extranjero es odiable. Y a mí me pasó con el extranjero que empaticé un montón, pero por momentos era como, che, dale. Es un Venga, forro, pila. es un forro. O sea, es lo que ahora se está hablando mucho de las películas. Por ejemplo, American Psycho, no sé si las viste. La tengo de nombre, American Psycho. O el Joker, la que salió. Sí, eso sí. La gente como dice el Joker, qué capo, quiero ser como el Joker. Es un pelotudo el Joker. Sí. Que tiene una pelotudez bastante compleja. O sea, es una pelotudez compleja, pero no sigue siendo un mal tipo, ¿cómo se llama? Un resentido. Un sorete, sí. Un sorete. Bueno, el Club de la Pelea. Oh, qué capo. El personaje de Brad Pitt también es un pelotudo que te tira 2 o 3 frases cancheras, pero sigue siendo un pelotudo. Claro. Entonces, esos personajes a mí me encantan. El personaje que te dan ganas de darle un cachetazo, pero te divierte al mismo tiempo. Sí. Y ya pasando al cuento, ¿sí? Creo que es el cuento más famoso que tiene Salinger. Sí, yo antes de pasar de lleno al cuento, quería hablar un poco sobre Salinger en sí, porque en la playa estábamos hablando sobre lo que era el autor en sí, ¿no? Detrás de esta obra, ¿no? Que era un tipo bastante particular, ¿no? Un tipo raro. Jerónimo, sí. Un tipo raro. Que a ver, vayan a leer el cuento ahora. Porque pongan pausa, vayan y lean el cuento, que no es muy largo, se lee rápido. Y ahora cuando vuelvan, ahí está, volvemos a arrancar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros empezamos a contar cosas de detalle del autor, y ustedes no lo conocen, porque ponele a autores que nombramos mucho, Quiroga, todo eso que nombramos siempre, Borges, Sí. ya uno los conoce, aunque no lo haya leído por cultura popular, Sí. por cultura general uno los conoce, cómo fue su vida y todo. O sea, sabes, no sé, Borges, antiperonista, listo. Eso es algo que se dice de boca en boca desde hace años. Si nosotros empezamos a hablar sobre Salinger y ustedes no leyeron el cuento, después el cuento lo van a leer de otra forma. Ah, puede ser. Para mí los cuentos se entienden de dos formas, lo mismo que la poesía. Si vos lees algo de cero, te llegó así y no sabés nada, lo lees de una forma. En cambio, si vos conocés toda vida y obra del autor, te es inevitable meterle cosas Es verdad, sí. al autor. Yo más que nada porque siempre me interesó en realidad lo que es Salinger como personaje histórico en sí, ¿no? Como dice ese, bueno, o sea, no vamos a tirar mucha data. Cuando lleguemos a la parte específica. cuando lleguemos a la parte del cuento que habla con la nena, Ahí desarrollamos. ahí van a decir, con razón. Claro, porque en realidad Salinger es un autor nacido en el año 1919, falleció en el año 2010, o sea, un tipo longevo que vivió 91 años, con
una vida bastante particular, que tiene pocos libros, como hablábamos al principio. Él tiene, bueno, El Coronel Centeno, tiene 9 cuentos. Después creo que tiene 2 libros más. Sí, que no la pegaron. Claro, donde desarrolla lo que es la historia de la familia Glass, que es uno de los personajes Que se desprende de acá, claro, de los 9 cuentos. Un día perfecto para el pez banana, que es el relato que ahora estamos estudiando. Claro, que hay algo raro que pasa, no raro, algo copado que pasa, que el protagonista de la historia del pez plátano es Glass, no me acuerdo el nombre ahora. Seymour Glass. Seymour Glass. Y va haciendo el libro como una línea de tiempo al revés. Claro. Porque el primer cuento es cuando él nace. Claro, sí. Y después, bueno, la anteúltima cuando él es chico. Y así hasta que el primer cuento, que es el primer cuento es el de... Sí, Un día perfecto. Un día perfecto para el pez plátano. Re largo el título. Que es como empezar el disco con el hit. ¿Viste? Claro. Que es como, mirá, tengo este disco, te arranco con, no sé, con Lady B. Claro, te acuerdas, sí. Con Yesterday, sí. Es el cuento más conocido y es donde nace este personaje de Seymour Glass y su familia. Sí, que es como una especie de familia grande con muchos hermanos, cada uno con sus particularidades muy marcadas, pero en este relato nos detenemos a estudiar la historia de Seymour Glass, ¿no? Que en realidad, por lo que estuvimos investigando, en un principio Salinger escribe la historia, o sea, el relato está dividido en 2 partes. La primera parte habla sobre... es un diálogo bastante tenso entre una mujer con su hija, Sí. ¿no? Que nada, como que al principio vos lo vas leyendo y... Quiero tomar eso porque acá ya empezamos a hablar de cuentos. ¿sí? Sí. Empieza con la charla Sí. entre madre e hija, que yo lo tomo este cuento para cuando en los talleres literarios hablamos de diálogo. Para mí es una genialidad absoluta el manejo de diálogos El en esa diálogo, parte. el diálogo es espectacular. Sí. Que es algo que mucha gente a veces pregunta, los que están empezando a escribir. Che, ¿cómo se hace el diálogo? Mira, nunca lo pensé, pero esa primer parte del relato para mí es un ejemplo perfecto de cómo escribir diálogos. Sí, yo siempre digo lo mismo, que el diálogo hay que, sobre todo si es un diálogo largo. Sí. Porque si tu diálogo va a ser 2 preguntas que se hacen los personajes y ya está, no, está bien. Pero Sí. si hay diálogos que son muy largos, hay diálogos que son una conversación entera, entonces no puede ser trabada. No, y aparte también la construcción de los diálogos parece algo sencillo, pero es algo muy complicado Es algo de hacer. complicado porque va en contra de lo intuitivo que es escribir. Cuando uno escribe narrativa, trata de alejarse de lo que es el lenguaje cotidiano. El chiste de la narrativa es alejarte del che. Claro, sí, ir por otro lado. Claro, a un pibito tenía un problema en su casa. No lo vas a contar así en un libro, sino. Claro, la sino parada. que lo vas a decir. Matías lloraba por los rincones de su casa cada vez que sus padres se iban para que no pudieran verlo. Sí. Entonces no te estoy diciendo algo directo, sino que te lo estoy construyendo. Esa Sí. es la función de la narrativa. Y el diálogo es contraintuitivo, porque el diálogo es todo lo contrario. Vos tenés que tratar de simular lo mejor posible una charla cotidiana. Claro. Entre 2 personas que van a hablar distinto, van a tener personalidades distintas, van a tener respuestas distintas. Y aparte, si es una discusión, tiene que ser dinámico. Si vos te pones a trabarte con desesperación, ¿viste? Si le vas agregando a cada cosa una acotación, Sí. se traba un montón. Tiene que ser rápido. Claro, sí. Sí, en este caso lo que hace Salinger es desarrollar una conversación telefónica entre una madre y una hija, que yo un poco cuando lo leía trataba como lo veía en un principio como en la actualidad, ¿no? Que uno se manda audios, Sí. llamada, si llamas a alguien lo haces por WhatsApp, que no Sí. te cobran nada. Te cobran, digamos, bueno, lo que es el servicio, digamos, Sí, internet que uno paga. ¿sí? Claro. Por otro lado, o sea, la comunicación de audio siempre, bueno, ahora es lo que más se usa, ¿no? Mandarse audios. Pero este relato, que fue escrito en 1948, se desarrolla a través de una llamada telefónica de un estado a otro en Estados Unidos, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, el gasto, la larga distancia, que bueno, los que venimos de los años 80 sabemos lo que es un llamado a larga Sí. distancia o... Por cobrar. También lo que te cuestan por ahí los llamados, ¿no? Entonces,
eso fue el primer detalle que a mí me llamó la atención, ¿no? De lo que es ese diálogo. Que se cortan, o sea que le está diciendo algo y a la mitad de la palabra se corta y aparece el otro diálogo como simulando una llamada telefónica donde alguien te habla encima y no te deja terminar de hablar porque por ahí no te escucha, o te escucha tarde por el delay o lo que sea. Entonces está perfectamente representado un diálogo real. Sí, de hecho, bueno, sobre el final del diálogo, uno de los personajes dice, bueno, yo corto porque me va a costar un huevo la llamada. Sí. Que es bueno, o sea, contextualizándolo eso. Yo cuando lo leía, un poco me imaginaba lo que era un diálogo de WhatsApp. Claro. O un diálogo, digamos, de audios de WhatsApp. Pero no, en realidad estaban hablando por teléfono. Es una llamada telefónica. Muy grosso. Algo que sacamos de este podcast de Grandes Infelices, por lo menos yo lo saqué, es que cuando Salinger entrega el manuscrito de Día Perfecto para el Pez Plátano, le habían dicho de la editorial, como que no tiene mucho sentido lo que hace el personaje, hay que construir algo, y ahí Salinger le agrega la comunicación telefónica. Es verdad, claro. Porque sí. Esto recordando el podcast que escuché hoy. Cuando uno lee el cuento, después, si ustedes ya lo leyeron, piensen en el diálogo, y es una preparación de por qué pasa lo que pasa. Claro. Es, sin decírtelo, es dejar en el aire que al personaje de Seymour algo le pasa. Algún problema tiene. Claro, porque en realidad el relato está dividido en dos partes, como decimos hace un rato. La primera parte es un diálogo entre una madre y una hija que no entendés a lo que se refiere hasta Claro, que ¿cuál llegas es el al final. problema? Y después la segunda parte es una historia que es una situación en sí, ¿no? Que está desarrollada dentro de una de las personas de las que hablaba el diálogo al principio, ¿no? Que es de Seymour Glass. Entonces se ve como que se entiende un poco mejor. Lo que explicaba ese recién es que esa segunda parte fue lo que primero escribió Salinger de la historia en sí. Después, bueno, se agregó lo del relato, lo del diálogo. Que lo arregló muy bien. Que dijo, tienen razón, lo aceptó, dijo, tenés razón, le voy a agregar esto, y te dijeron bárbaro. Pero ahora sí. lo hizo con una maestría absoluta. Sí, para sí. mí esa primera parte es una cosa maravillosa como está escrita. Sí, está buenísimo. Entonces arranca así la historia, donde van contando, bueno, cómo una pareja fue a un hotel a pasar unos días. Entonces es la joven, la mujer, hablando con su mamá. Muriel, y su mamá diciéndole, ¿cómo están? ¿Está bien, Seymour? No está haciendo ninguna de las suyas, ¿viste? Y ya te va planteando, ¿viste? ¿Qué hace Seymour? La cara trompada. No, mamá, tranquila, no pasa nada. No pasa nada, está mejor, está más tranquilo. Y ahí es cuando ya empieza a plantear qué drama hay acá. Claro. Entonces, para después pasar ya a verlo a nuestro personaje principal, que es Seymour. Sí. O sea, ese diálogo es un diálogo relativamente desarrollado, en donde uno ya va teniendo algunas pistas sobre qué es lo que está pasando. Tenemos ahí en el diálogo donde la madre le pregunta a la hija, bueno, si estaba bien, si estaba todo bien, si el marido se estaba portando bien, si no se había mandado alguna macana, entre líneas, ¿no? Y nada, como que quiere que la hija esté bien. Porque si bien habla la madre con la hija, la preocupación es de los dos padres, ¿no? Que están, digamos, en otro lugar. Sí, o sea, Seymour viene mal porque esto también se deja ver periodo después de la guerra. Claro. Es como... En esa época, esto sí me acuerdo, en esa época estaba lo que llamaba la literatura antibélica, que era la que salió durante la guerra mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y un poco tiempo después. De hecho, Stoner es parte de esa literatura porque se habla, justo en el momento que pasa Stoner pasan las dos guerras mundiales. En el momento que se desarrolla, porque desarrolla toda la vida del personaje Stoner, John Stoner, entonces se desarrollan dos guerras. Y tiene como una crítica solapada a eso. Y uno de los libros, el otro día que estuve en la feria, estuve recomendando ahí unos libros, haciéndome el influencer. En un stand estaba El Señor de las Moscas. También un libro de... William Blake creo que era, ¿no? William Goldwyn. William Goldwyn, sí. Que también es un libro de rechazo a la violencia, de rechazo a la guerra. Sí. Y el personaje de Seymour se ve que tiene problemitas porque vino de la guerra y vino un poco tocadisco. Claro, de hecho, bueno, el relato fue publicado en el año 1948, recordemos que la Segunda Guerra Mundial
terminó en 1945, o sea, 3 años antes de la escritura, de la publicación de este relato. Entonces, de una forma muy implícita, Salinger desarrolla lo que es como el estrés postraumático que tiene. Claro, porque Salinger se anotó para ir a la guerra, no lo llamaron, él se anotó para ir a la guerra. Es verdad, mirá, es claro, era un dato que no tenía claro, que ahora que estamos un poco más hablando del... Es que es muy de contexto este libro. Sí. Sí, el libro y el cuento. El relato, sí. El relato más que nada, es muy pegado al autor. Sí. El autor se está como autoinsertando acá. Porque Salinger fue a la Segunda Guerra Mundial y también volvió medio tocado. Claro. Porque dijo, viste como Hemingway, me voy a pelear a la guerra, y el chabón está bien, después se terminó suicidando, ¿no? Sí. Pero tenía esa actitud de yo soy un aventurero. Como que dijo, para escribir algo piola me voy a meter a la guerra. Claro. Y se quería cortar un huevo después. Y después se dio cuenta que era más chivo. Claro, chivo, sí. Creo que estuvo en el desembarco en Normandía el chabón. ¿Vos creés que no lo hayan matado? No, sí. Un milagro que... O lo pusieron al fondo de todo como diciendo, che, más o menos es famoso. Sí, salvémoslo. O quizás zafó porque tuvo un dios aparte. O zafó porque tiene un dios aparte. Como se ve acá en Argentina, tuvo un dios aparte. Pero entonces tenía esa cosa y se ve esto en el personaje de Seymour. Claro, sí. Que ahí es donde en la segunda parte, que en realidad es como la base del relato, desarrolla una situación que para mí no es poco menos que extraña y hasta por momentos medio turbia, ¿no? Porque, bueno, la situación es Seymour Glass, que es este personaje, en una playa, disfrutando de un Se día va de playa. solito, sí, la mujer estaba hablando con la madre, él Claro. salió a pasear un rato solo porque están de vacaciones en un hotel, y está en la playa, se fue a la Sí. playa. Y está en la playa ahí como medio, entre comillas, tomando sol con un sobre todo, cosa súper extraña porque el tipo está tomando sol todo tapado. Y se entabla como un diálogo ahí con una criatura de, creo que sea 3 años y medio, 4 años por ahí. Cada 4 años, una nena. Sí, es una casi bebé. Sí, Que nada, como que está ahí jugando con las olas y está como tratando de interactuar con alguien o hablar con alguien. Y Seymour le pregunta sobre si en algún momento había visto un pez banana. Que uno se pregunta, ¿sabes qué es el pez banana? Él lo desarrolla, lo habla, pero como que no termina de quedar claro. Entonces ahí también te da la pauta, al menos cuando yo leí el relato, de que a este pibe realmente le pasa algo en serio. sí, está medio chifle, como que no está bien de la cabeza. Y desarrolla una amistad con esta nena Sí, que claro, se ve extraña. Primero podría ser la relación de cualquier adulto que ve a un nene y le hace un chiste, sí. pero se ponen a hablar todo el día. Yo quizás lo veo con ojos muy del siglo XXI, ¿no? Pero como que lo Puede veía ser. al tipo adulto con un nene... Claro, una es nena de que 3. vos lo ves, es verdad lo que decís, Pablo, como con los ojos de ahora y decís, ¿dónde están los padres de esa nena? Claro, ¿qué miércoles va a ser Seymour, viste? Como... Y capaz que los padres estaban ahí y dicen, está con ese señor, no pasa nada, porque es de otra época. Claro. Y Seymour parece, como te digo, un tipo que está medio chiflado y habla con esta nena como hablaría bueno, no sería el mejor ejemplo justamente. Hablaría un sombrerero loco con Alicia, pero justamente Lewis Carroll también tiene una mala fama con los niños. Sí, Luis Carroll era bastante turbio también. Sí, por eso, no sería el mejor Tenemos que ejemplo. tratarlo algún día, Luis. A Lewis. Sacando cosas aparte. Sí, sí. Gente que cuando se entera cosas así de los autores, deja de leerlos. Sí. Yo no, la verdad, voy a ser honesto. Yo, no sé, me puedes traer al autor más hijo de puta del mundo y si el libro yo lo leí antes de enterarme, lo voy a seguir leyendo. Sí. No me va a sacar nada. De Salinger, lo que se sabe, porque era un tipo que era muy para adentro, ¿no? Es que por lo menos se casaba con jovencitas. Sí. Él tenía 50 y la mujer tenía 18. De hecho, un dato que roza lo cholulo es que creo que fue su primera esposa, que era bastante más joven que él, lo dejó para casarse con Charles Chaplin.
Que Charlie Chaplin ya era un tipo que era ya un tipo de la tercera edad. Sí, lo dejó por un viejo. Claro, que de hecho Salinger Porque como que decía, me cambió por ese viejo de mierda. La ¿sabes? primera esposa era una mujer de más o menos su edad, una mujer de 20 y tantos. Sí, no me acuerdo bien, porque Salinger se casó como 4 veces, no y pero las otras 3 fueron como para olvidar a la primera para mí, puede ser, porque sí. quedó hecho Se bolsa, sí. hecho bolsa de que lo cambió por el viejo. Y después Salinger se casó con todas mujeres muy jóvenes. Sí. Más de 18, o sea, legal, pero era raro. Mucho más joven, claro. 18 y él 50, claro. Era raro. Entonces, por eso le decía lo del contexto. Si uno empieza a tener estos contextos y lee el cuento, ves la autoinsensión. Está bueno ese paralelismo que autor. haces, que ahora que lo estamos hablando, sobre este personaje, no sobre Seymour Glass y esta nena de 3 años y medio. Yo por eso, ahora que lo hablamos y lo vuelvo a ver con ojos del siglo XXI, digo, che, es re turbio esto. Es que yo creo que hay una... Yo creo que Salinger lo puso a propósito algunas cosas. Puede ser. Sí. Como para generar eso, para generar tensión. Por ejemplo, cuando leyeron el relato, ven como Salinger va diciendo, ¿por qué no vamos allá? O te dije que eras muy linda, como que se empieza a hacer y te empieza a generar incomodidad, y yo creo que eso es a propósito. Vamos a jugar en las olas. Vamos a jugar en las olas. Es como que estés leyendo un cuento que escribí yo o Pablo y que diga, y entonces el hombre le dijo, ¿por qué no vamos a mi camioneta que tengo unas golosinas? Claro. Igual te genera la sensación de que algo malo va a pasar. Claro, igual Salinger bordea esa tensión, pero en ningún momento del relato pasa nada extraño. No pasa nada. Es solamente el diálogo de Seymour con esta nena y con ese flash tan particular de, che, o sea, ¿lograste ver los peces banana? ¿Viste en algún momento el pez banana? Sí, lo vi. ¿Y tenía una banana en la boca? Sí, tenía un montón de bananas en la boca. Y a veces pasa que el pez banana por ahí con un montón de bananas o le salen bananas y se ahoga y se muere. Una cosa completamente inconexa y surreal. Sí, bueno, volviendo a hablar del tema de los diálogos, hace hablar muy bien a la nena. También, sí. Porque no es, o sea, cuando vos tenés un personaje que es un nene o una nena, no lo vas a poner a hablar diciendo como, no estoy de acuerdo con usted, señor Seymour. No, va a hablar como una nena de 4 años, va a pronunciar mal las palabras. Más escueto, claro. Más escueto, va a decir como, Seymour, juguemos en las olas, ¿viste? Como hablando como un nene. Sí. Entonces, ahí tenés que también tener cierta muñeca para saber hacerlo hablar. Sí. Y qué cosa decir. Y el personaje cuando vos vas leyendo el diálogo de Seymour con la nena, que siempre me olvido el nombre. ¿Cómo se llama? No recuerdo. No lo tenemos acá. Pero bueno, ya mientras Pablo lo busca, ya no vamos a acordar. Los hace hablar y vos te imaginás que es un hombre hablando con una nena de verdad. Sí, te acuerdo. O sea, como hasta te suena como esto es algo que pasó. El diálogo está tan bien construido dentro de lo que es la situación en sí tan rara, ¿no? Que sí, te da la sensación de que está hablando realmente con una nena. Como que él, bueno, evidentemente Salinger tenía como un manejo muy bueno de lo que son los diálogos y de lo que es la interacción en sí. Por más de que él, después, bueno, más de grande no quería hablar con nadie. Sí, es raro eso. El chabón tenía, en El Guardián del Centeno también, tiene diálogos muy buenos, diálogos súper dinámicos. Y todas las cosas importantes o trascendentales o divertidas o los que quedaron para la historia del Guardián del Centeno son diálogos que dice Sí. Holden. Bueno, volviendo al principio del programa, lo que yo decía era eso, ¿no? Que Ezequiel, disentíamos, ¿no? Porque el Guardián del Centeno a él le gustó mucho y a mí no es que no me haya gustado. O sea, Tenía las expectativas muy altas. claro, lo que sí destaco es que el libro está muy bien escrito y los diálogos son Claro, maravillosos. sí, es eso. O Sí. sea, uno no va a decir que algo sea malo solamente porque no le gustó. Claro, sí. Hay un montón de libros que a mí no me gustaron, pero sé que son tan perfectamente escritos. Es el ejemplo que siempre doy con Spinetta. Que sé que es un genio, Claro, pero sí. me pongo un disco de él en el bolsillo y se me duerme la pierna. Sí. Me encanta decir eso. Qué maldito. Pero, o sea, yo entiendo la genialidad del tipo, pero no me llega. Sí. Entonces, eso pasa mucho también con historias y libros que te lo recomiendan un montón. Que es lo malo de recomendar muchas veces. Como te lo recomiendan un montón y después lo lees y decís, esto era, viste, bajo las expectativas re altas.
Capaz que del otro lado, alguno de los cuentos que les recomendamos se lo pusimos re arriba y dijeron esto es una mierda. Capaz, sí. Seguramente, No, algunos. no conectaron, quizás. Algunos Sí. la habrán pifiado, no sé. De acuerdo. La nena con la que interactúa Seymour se llama Sybil. Civil, ahí Ahí está. está. Civil, era difícil de acordarse. Sybil. Civil. Y bueno, y entre todos estos diálogos, que por eso se entiende por qué la editorial dijo no tiene sentido las decisiones posteriores del personaje, porque pareciera que es como que este chabón tiene problemitas, pero que dentro de todo está bien. Después, entre diálogo y diálogo, se va construyendo un poco, describiendo un poco las situaciones, el lugar. Se describe mucho a Civil también, cómo está vestida, Sí. cómo es de alta, de Sí, baja. que la madre la unta con Con protector loción, solar, claro, sí, se describen esas cosas, pero Sí. como de vuelta, digo. Si uno se deja llevar solo por lo que conoce de Salinger puede pensar mal, pero yo creo que está hecho a propósito lo de generar incomodidad en el lector. Sí. Como leer Lolita. O sea, Claro, sí. te va a generar incomodidad, Otro prosa en Nabokov, sí. pero está es a propósito. Sí. Entonces tienen este día donde de hecho después Civil le hace una escena de celos porque él estuvo tocando el piano con otra nena que encontró. Es verdad. Él está, el personaje de Seymour está todo el día como paseando. Está como desvariando también. Está como sí. dando vueltas, como en estas vacaciones, mientras se vuelve a hacer un poco hincapié de que él no anda bien, que tiene que descansar, porque para descansar la cabeza. Y después ya llegamos al final. Claro, sí. Después, bueno, finalmente no pasa nada raro, no pasa nada turbio, sino que la deja la nena ahí jugando. Y Seymour, nada, de una forma muy implícita explican, digamos, como que vuelve a lo que es la habitación del hotel, ¿no? Sí. Que ahí, bueno, llega. Yo esa parte la tuve que leer 2 veces porque medio como que me había. En ese momento cuando lo leí, medio como que no entendía bien a qué se refería y a quién se refería, ¿no? Pero nada, hablando de ese hueso, entra, la ve a Muriel, que es su mujer, que está durmiendo. Y así súper tranquilo, revuelve la ropa en la valija. Abre su valija, revuelve Saca un revólver y se pega un tiro. y se pega un tiro. Y es como. Sin mediar ningún tipo de explicación. Y es como hemos dicho por ahí en otro episodio, no había otro final. Para mí, Es que sí, tal cual, sí, no. No sé si te pasó, la primera vez que lo leíste, yo me quedé como, ¿qué? Por eso, o sea, Primero me quedé como, cuando yo leí ese párrafo lo tuve que leer 2 veces porque primero quería contextualizar bien a qué se refiere, por encima cuando él entra a la habitación no habla de que estaba Muriel durmiendo, sino como que la mujer estaba durmiendo. Entonces como que bueno, ¿a quién se refiere? Después cuando termino de leer, con ese detalle, que es el último renglón, que es agarra el revólver, se pega el tiro y digo, pará, ¿qué pasó acá? Lo releí y dije, claro, sí. claro, Ahí cierra todo. yo termino de leerlo y nada, primero antes de terminar como bueno, che, esto está bueno, qué buenos diálogos, todas las cosas que uno va sacando, llego al final y me quedo como, ¿qué carajo? Sí. ¿Viste? Como lo que habrán dicho los editores. Pero claro, tuve que dejar que decantara, dejarlo reposar, después como decís vos, agarrarlo, leerlo de nuevo y decir, claro, sí, acá no había otro final, no había otro final posible. Sí, un hijo de Utah. Por ¿sabes? más de que, no sé, podrían construir un final con la mujer, lo que, no sé, que él le hubiera hecho algo, no sé, lo que sea. Que él le hubiera ido en la noche a la habitación de Civil, no sé, cualquier cosa. Claro, sí. Pero para mí el único final, con todo lo que se había construido muy por lo bajo, Era muy ese, calladito, exactamente, sí. muy calladito se estaba construyendo eso. No lo pensé, pero sí, es así, o sea, no podía terminar de otra forma. O sea, si se desarrollaba de otra forma, por el texto bajaba un montón. Es el mejor final, pero lo bueno es, o sea, a veces que decís, cuando estás leyendo un cuento, que decís, va a terminar así, tiene que terminar así. Sí. O decís, che, no va a terminar así, seguramente va a pasar algo. Claro, yo cuando lo leí la primera vez, medio que no fue medio como el final sorpresa. Porque yo, la verdad, no me esperaba que termine así. Sí suponía que iba a terminar de una forma medio rara por la primera parte, donde se lo describe en otro contexto a Seymour,
Y después cuando lo ves en acción al tipo, o sea, todo lo que habla, todo lo que hace, que es no tiene... Sí, es un desvarío. No tiene ningún tipo de conexión con nada. Digo, bueno, en ese último párrafo pasará algo raro, pero es como que... yo al menos cuando lo leí no me lo esperaba, pero después de releerlo, es como decís vos, o sea, no podía terminar de otra forma. Es que es difícil, la cuestión de, o vos podés hacer un final sorpresivo porque querés, Sí, y entonces tenés que engañar al lector. Si vos querés que el lector no te adivine el final, tenés que llevarlo para otro lado, engañarlo de alguna forma para que después diga, ah, mirá lo que me metió acá. sí. Que era algo que a mí me gustaba hacer mucho con los primeros libros. Pero después está el final sorpresivo de, todo está apuntando a este lugar. Sí. Entonces el lector dice, no va a ser tan obvio. O sea, no va a ser tan obvio de que esto va a terminar así. Claro. Entonces vos estás pensando, a ver para qué lado me va a llevar. Estás todo el tiempo pensando, a ver para qué lado me va a llevar. Y resulta que termina así. Entonces termina siendo sorpresa porque no le diste al lector lo que quería. Claro. Capaz que si hubieras buscado una vuelta de tuerca, una salida o algo que cambiara, el lector iba a decir, yo sabía que no iba a terminar así. Claro, o un final, entre comillas, más feliz, un poquito más feliz. Sí, para otro lado, al final le terminás dándole al lector lo que no quería, que es esa sensación de predecible. Sí. Porque si el lector está diciendo no va a terminar así, no va a terminar así, no va a terminar así, y no termina así, entonces lo adivinó. Sí, también a mí lo que yo siempre cuando leo un relato, ya sea una novela o un cuento, sobre todo, más que nada en los cuentos o los relatos, siempre pienso que el título tiene que formar parte de lo que es el relato en sí. Que bueno, eso lo hemos hablado en algún momento así, Sí. privado, en otros ámbitos. Sí, pero no contalo porque está bueno lo de los títulos. Porque a mí siempre cuando, como autor y como lector, ¿no? Me gusta que el título tenga que ver con lo que es el relato en sí. Y no que sea solamente un nombre porque se lo tenés que poner para el índice. En este caso me parece, calculo yo, ¿no? que Salinger lo debe haber pensado con ese contraste, ¿no? Porque a primera escucha parece un título como alegre o luminoso, un día perfecto para el pez banana. Que es una frase que Seymour Glass dice en un momento, bueno, o sea, vamos a ver peces bananas que están ahí en la orilla. Hoy es un día perfecto para los peces banana. Entonces, es como que decís, bueno, antes de empezar a leerlo decís, bueno, un día perfecto para el pez banana. A ver, ¿qué es esto? Te lo imaginas como algo colorido Sí. y termina siendo un texto completamente contrario a eso. No, pero porque aparte dice, cuando le cuenta a Civil que los peces bananas mueren, que le dice, Claro. se llenan tanto. O sea, es como un poco un spoiler. Como, Claro. Hoy es un día perfecto para el pez banana o el pez plátano. Y le dice, no, a veces llenan tanto que mueren. Claro. ¿Viste? Como a veces que no dan más. Y es como, sí, él tampoco dio más al final del día. Tal Que cual, sí. Bueno, no había pensado en esa metáfora, pero es verdad. es interesante como metáfora de lo que es la depresión. Sí. Porque Seymour es un tipo que quedó con esto de postraumado por la guerra. Claro, quedó con muchas secuelas de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Que se deja entrever en el texto, no es que te lo dice explícitamente, no, vino mal de la guerra, no, te lo dejan ver. Claro, que hay algunos datos que se dilucidan ahí en la primera parte. En la primera parte hablando con la madre, porque Claro. eso es lo que les contábamos, que le dijeron, che, no sabemos por qué Seymour hace esto. Sí, Entonces construyeron ese diálogo a la madre de, claro, él está mal, por eso hace lo que hace. claro. O sea, el tipo está mal de la bocha. Y es como esa cosa de el suicida que vos lo viste alegre, ¿viste? Como, no sé, Robin Williams, Claro, sí. Chester Bennington, que lo veías y parecía que... Nunca recuerdo el de Magic Kids, creo que era. ¿Cuál era el de Magic Kids? Que era un muchacho que... Perdón, es un dato completamente random, pero... No sé si era en Magic Kids o no me acuerdo en qué... Era un conductor estadounidense. Ruiz Torres, el de Artemanía. Exactamente, ese. Claro, que el Cualquiera, chabón no. estaba haciendo Artemanía. Bueno, con debe ser un tipo re luminoso. una re sonrisa y todo, y adentro estaba pasándola mal. Bueno, también yendo un poco más a los principios de los 90, también no sé si recordarán el programa ese que se llamaba Nubeluz, Sí. que también una de las chicas que lo conducía, que era un programa de televisión peruano, uno la veía y era un sol, la chica, y sin embargo tenía una depresión enorme y se terminó pegando un tiro en la cabeza. O sea, Claro. es como... Bueno, si algo se tienen que llevar de acá es que si ven a alguien muy contento igual, fíjense cómo está, siempre pregunten por Sí. los seres queridos, uno nunca sabe quién está usando una máscara. Claro, no, aparte también como, o sea, si bien este relato que estamos trabajando ahora
es ficción, es algo que tranquilamente puede haber pasado. Es algo que pasa, sí, como ves a alguien que... Es la típica de cuando te vienen a preguntar, pero ayer estaba lo más bien. Claro. Viste, como, pero sí él estaba recontento. Y no estaba recontento, No, no estaba pasando todo para lo el orto. contrario. Pasa que bueno, mostraba eso. Mostraba eso. Está bien, es totalmente distinto. Ahí es totalmente distinto a Salinger. El personaje que te dijimos que Salinger parece que un poco se implantó, se puso a ver en el relato. Pero Salinger estaba mal, tenía su estrés postraumático de la guerra, pero vivió hasta los 90 y pico de años haciendo la suya. Recluido solo en una colina. Le pegó por el lado de que le sacó como un poco la humanidad de lo sentimental del humano. Y también Salinger cuenta con ese mito de que el tipo en realidad sí quería ser famoso. Pero es el ejemplo de que la fama se le fue al demonio, porque no podía... A donde iba había gente fotografiándolo, queriendo entrevistarlo, pidiéndole autógrafos. Sí. Y el tipo no quería saber nada con eso, como que dijo, bueno, yo quería ser famoso, pero Esto es una mierda. me salió el tiro por la culata. De hecho, bueno, lo que hablamos con Ezequiel, hay un dato random, que si quieren lo pueden ir a buscar, que, bueno, Salinger durante muchos años no daba entrevistas, no dejaba fotografiarse ni nada, pero una vez lo encontraron en un supermercado y unos periodistas lo quisieron ir a entrevistar así medio de sopetón. Lo reconocieron ahí en su pueblo en el que nunca se movió. Claro, que era un pueblo en Estados Unidos, en una colina, o sea, el tipo había bajado de la colina para hacer una compra en el chino y nada, o sea, cuenta relato, ¿no? De que Salinger cuando vio que los periodistas se acercaban le tiró con el changuito del supermercado. Y bueno, el dato random es que uno de los fotógrafos fue golpeado por Salinger, o sea, Salinger como que se calentó, lo quiso cagar a palo. Y hay una foto donde el fotógrafo le llega a sacar una foto a Salinger antes de pegarle. Claro, está Salinger ahí como tirando una piña, digamos, que está la foto en internet, búsquenla, porque creo que son de las pocas fotos que hay de Salinger. Claro, sí, ya el tipo ya está grande ahí. Cada de joven y esta de viejo. Claro. Pero me pareció un dato random y re curioso, ¿no? O sea, tener una foto de Salinger enojado tirando una piña. Aparte es como medio poética la foto, o sea... Sí, es re tapa de disco. Tapa de disco de no sé, una banda de metal. Tal cual, sí, Book Spray of Power, sí, tirando una piña. onda así. Como la de las palomas, que ponen las 3 palomas juntas y dicen es una tapa de disco de rap. Claro, bueno, tal cual, sí. Es un dato random que también tiene que ver con esto, ¿no? De cómo era la fama para Salinger, ¿no? Que el tipo quería ser famoso y se le fue la mano con la intención. El cuento, bueno, ya lo spoileamos todo y lo desmembramos todo, esperemos que lo hayan leído. El cuento es de los mejores. Creo que, o sea, como decía Pablo al principio, Salinger no tiene una obra muy extensa. Yo creo que con los 9 cuentos y con el Guardián entre el Centeno ya está. Ya dijo, listo, sí. Esta es mi contribución y fue más que suficiente. Es como el caso de Rulfo con Pedro Páramo sí, con El Llano en Llamas, y El Llano en Llamas. Creo que igual después se van desdibujando el resto de los cuentos. De los 9 relatos. El del pez plátano es el mejor. Sí. Después se dibujan un poco más. Pero Un buen día para el pez plátano es no sé si lo pondría en un top 10, pero estaría ahí, muy cerca de mis cuentos favoritos. Sí, yo lo que destaco también, un poco ya para cerrar, es que a mí siempre cuando hago una lectura de algún autor, lo que siempre me gusta es, por un lado, la historia en sí, por otro lado, cómo está contada. Que eso un poco lo habíamos hablado en algunos programas, ¿no? Por ahí uno puede elegir una historia que sea simple, pero si esa simpleza la desarrollas con buenas herramientas y con una buena técnica narrativa, puede ser una genialidad. En este caso, Salinger a mí me parece que es un autor que es muy directo y es muy gráfico. O sea, El Guardián del Centeno, que bueno, volvemos a esta obra, es muy cinematográfico. O sea, vos lo lees y es como mirar una película. Es una película, sí. Y los Un día perfecto para el pez banana es casi igual. Puede que sea, como decía Ezequiel, una parte de este programa, que era como medio Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como esa cosa medio surreal también, sí, ¿no? Sobre todo en el flash que tiene la... Es que tiene esa habilidad de... Creo que por el hecho de que el lector sabe que el chabón está medio chifle, de que todas las cosas locas que dice, bueno, no te chocan porque decís, bueno, está hablando de incoherencia porque está loco. Sí. Pero es difícil que un cuento armarlo todo con locura. Que sea un cuento de principio a fin lleno de incoherencias.
y tratar de que eso te guste más allá de una cosa de no sé lo que acabo de leer, pero me gustó. Sí. Que a veces puede pasar, ¿no? Como, Sí, como un poema. a mí me pasa todo el tiempo. Como un poema muy surrealista, ¿viste? Como, no Sí. sé, te dice, me subí arriba de un pescado y me puse a patinar sobre las cosas y vos terminaste de leer y decís, no entendí una mierda, pero está bueno. Sí, poniendo un ejemplo sobre esto que estabas comentando, hace un tiempito hablamos con Brenda, con mi novia, que le dejamos un beso grande, sobre una canción icónica de los Beatles que se llama I'm the Walrus. Yo soy la morsa. Soy la morsa, que vimos el videoclip traducido al castellano y era como que, che, ¿qué le pasó a Lennon acá? O sea, ¿de qué está hablando? Y después nos pusimos a investigar sobre la historia de la canción, que Lennon había escrito una canción tan surreal para que nadie la entienda y para que la discográfica no entienda, porque en ese momento estaba todo mi mamá con la discográfica que iba a editar el Magical Mystery Tour, que es el disco donde salió ese tema. Como estaba todo mal, Lennon decidió, digamos, componer un hit pero que la letra no se entienda nada. Entonces si vos lees la letra en sí, no entendés una goma, o sea, como que habla sobre un tipo que viene en la playa también y que no sé qué, que ve un elefante de color y que se pregunta, o sea, estoy llorando. Un drogadicto. Claro, y se mete en un jardín inglés y nada, soy el hombre huevo, o sea, soy un hombre huevo y soy la morsa también, es como... Bueno, ¿Qué te pasa? Claro. Pero eso lo pudo hacer cuando ya eran los Beatles. Sí. Andá a la disquera a sacar tu primer disco diciendo El primer demo, claro. es mi demo y le das eso, la patada en el culo que te dan. Es verdad. Igual se me ocurrió... ¿Sabés lo que escuché? Porque Sí. yendo por ese lado, había escuchado, no lo leí al libro, pero escuché una historia sobre Fowell. Sí. No Otro personaje que hay que tratar en algún momento. Sí, hay que tratarlo. Sí. Que Fowell había sacado un libro que no decía cuál era, donde lo escuché, era un periodista que contaba. Que sacó un libro que el primer capítulo es súper denso, pero como pareciera a propósito, ¿viste? Con todas cosas que te dan ganas de tirar a la mierda. Y a partir del segundo hasta el final es un libro súper dinámico. Sí. Y que le habían preguntado a Fowell y Fowell como que dijo, el primer capítulo está hecho así a propósito para joder. Como para que agarró el primer capítulo y no lo aguantó, se perdió todo lo que venía después. Claro. Pero este mismo periodista decía, eso lo pudo hacer porque ya era Fowell en ese momento. Claro, si lo llega a hacer siendo... Claro, si Lo llegás a hacer, lo presentás a un concurso literario cuando recién estás empezando, se te cagan de risa. te cagan ¿no? de risa. Son las cosas, esas son cosas un poco del ego que hablaba Salinger siempre, Sí. esto de no, yo no quiero aparecer porque no, yo no tengo ego, no sé qué, pero después firmaba las cartas diciendo soy J. de Salinger, escribía el guardián entre centeno, sí. o sea como, hola, soy capo. Claro. Soy capo, pero trato de que no se me note demasiado. Claro, es que esas cosas, voy a hacer algo súper loco y la puedes hacer cuando ya estás arriba, que la gente... Que ahí viene la cuestión de algo es bueno o la gente lo consume porque lo hizo esta persona. Claro. Porque... Bueno, se me acaba de ocurrir otro ejemplo, también con un viejo amigo, ¿no? Como es Esteban Rey, Stephen King, que él, bueno, es un... No sé si lo habré comentado yo en alguno de los podcasts. Hay un cuento de él que se llama La Noche del Tigre, que trata sobre, bueno, esto es una situación así medio surreal en un circo. En Estados Unidos se suele usar mucho lo que son las revistas literarias, ¿no? Sí. Y Stephen King, cuando todavía no era conocido, mandó ese relato a la revista. Y en la revista como que dijeron, bueno, sí, el relato tiene potencial, está bueno, pero te falta todavía, o sea, fíjate, seguí escribiendo, ¿viste? Como que, bueno, no le llamó mucho la atención. Tiempo después, ya cuando Stephen King había sacado como 5 o 6 libros, ya donde era bestseller, donde era conocido, él dijo, bueno, a ver, vamos a hacer un experimento. Agarró ese mismo relato, lo reescribió, cambiándole algunos detalles solamente, y lo volvió a mandar a la misma revista. Y se lo publicaron como un relato De Stephen King. De Stephen King, el maestro de terror, y como que decía, loco, es el mismo relato que te Y mandé sí. hace 5 años. Pero es como ahora que salió el libro póstumo de García Márquez. No tenía eso. Hay un libro que sacaron de García Márquez de un manuscrito que encontraron, Sí, que seguramente los hijos lo guardaron como diciendo esto en un par de años va a valer guita. sí. Y lo sacaron como la novela póstuma de García Márquez. Yo no la leí, Sí. la están vendiendo por todos lados. Cuando fui a la feria del libro, fuimos con Delpo,
pasaba por las librerías tipo Cúspide, Penguin y todas esas Sí, grandes, me imagino que y estaba claro. ahí en primera plana. Ahora yo digo, ¿por qué no la sacó García Márquez? ¿No le dio el tiempo o dijo esto es una mierda y lo guardó? Y pueden pasar las dos cosas. Porque quizás, si capaz que la agarrás y la gente dice no, ¿por qué García Márquez nada más? ¿Viste? Y nadie dice es una poronga. Claro. Porque capaz que García Márquez dijo, y escribí esto, ¿qué estaba pensando? Y lo deja ahí tirado y se olvida. Sí. Yo qué sé, yo tengo un montón de cuentos tirados ahí que no voy a publicar porque para mí son malísimos. En algún momento van a salir. Y es el día de mañana poner que la pego, ¿no? Y soy un Sí. capo, y soy famoso. Y el día de mañana encuentran eso y lo sacan. Van a decir, mirá la porquería que escribió acá. Porque si están guardados por algo es. Si están guardados es porque son malos. Claro, sí, sí. Por lo menos, supongo que el escritor dijo son malos. Sí, bueno, viste que hubo un ejemplo también hace un par de años donde Aurora Bernardes, que era la viuda y como la protectora de la obra de Julio Cortázar, entregó unos manuscritos a, no me acuerdo cuál era la editorial que editaba los libros de él, que salió editado un libro que se llama Papeles Inesperados. Ah, sí. Nada, es uno de los cuentos que son tremendos y hay mucha gente que dice, yo leí 2 de los cuentos, no leí el libro entero, que me parecieron tremendos y mucha gente se preguntaba, ¿por qué Cortázar dejó afuera estos cuentos que son tan perfectos? Andás a ver la Y razón. capaz que en ese momento él no lo sentía. No encontraba el libro para meterlos, que eso puede pasar también. Claro. Vos estás armando un libro de cuentos y todos los libros tienen una temática. ¿Sí? Ponerle, no sé, con La gente dice amar la lluvia, con uno de Sí. los míos. Ese libro tenía como una temática, un hilo conductor. Sí. Y yo tenía un par de cuentos que no tenían una pingo que ver. Y digo, no los puedo meter acá porque los estoy metiendo con calzador. Entonces poner que yo Claro, sí. sacaba el libro. Era un éxito, la repegaba, éxito de venta, me hacía famoso todo. Me pisaba un colectivo a los 2 años. Revolviendo mis cosas iban a encontrar esos 2 cuentos que no entraron Claro, que ahí. quedaron afuera, claro. Y capaz que eran buenísimos, pero no coincidían con el libro. Calculo que Cortázar seguramente le debe haber pasado algo de eso, pero hay un relato que se llama Manuscrito Llevado junto a una mano, que para mí es uno de los cuentos más perfectos que leí en mi vida, literal. Y yo digo, este tipo, ¿cómo lo dejó en el cajón? Y el texto sale publicado 30 años después de que murió, o sea, ¿por qué? Bueno, Kennedy O'Toole, que lo hemos nombrado, creo que la Sí. historia la dijimos, pero él, el libro de La Conjura de los Necios lo sacan después de que muere. La Sí. madre va y lleva las cosas a todos lados. Está el capítulo también en Grandes Infelices. Sí, lo vi por ahí después, creo que mañana lo voy a escuchar. Y sale el libro de La Conjura de los Necios que la recontra pega. Y cuando vieron que hizo plata y cuando vieron que la pegó, fueron a buscar a ver qué más tenía este pibe. Sí. Y encontraron una novela que él había mandado antes de La Conjura de los Necios, y se la rechazaron de varios lados, que se llamaba La Biblia de Neón, que ahora vos lo encontrás en las librerías. Sí. Encontrás La Conjura de los Necios y La Biblia de Neón, que son los 2 libros de Kennedy O'Toole, y hasta los mismos que la editaron y todo te dicen, no, es muy buena. Por algo Claro, la pero tenía en como el era- cajón. Claro, pero como era Peter Kennedy Toole, Pero había que sacarla, es Claro. la mentalidad empresarial. Sí, la mentalidad como comercial de la Comercial, de la- che, grande. esto vendió, ahora hay que sacar otra cosa de Claro. este pibe. Bueno, buscá, a ver qué encontrás. Claro, tal cual, Y sí, siempre vas a encontrar algo. Yo supongo que de nosotros se encontrarán cosas. Yo tenés poemas tirados por ahí que deben ser una cosa horrible. Todos tenemos esqueletos ahí en Sí, en pero el no cajón. sé, o cuento de cuando tenía 15 años, ¿viste? Esas cosas que... Una vergüenza. Una vergüenza, pero las guardo por cariño. Sí, no, a uno esas cosas le terminan dando ternura, pero sí. Igual, llevándolo más a... Igual, a terreno- espera, porque me quedé con Sí. esa cosita. En el último libro, Manuscritos Paralitos, el cuento que se llama El Jadeo de Perro, Sí. era un cuento que yo no le había dado final, sino que había escrito casi todo, pero no le había dado final a los 22, más o menos. Sí. Y lo dejé tirado en un cuaderno. Y creo que lo encontré en el 2023, ordenando cosas, lo encontré y dije, mira este cuento. Y lo volví a reescribir y le di un final y recién ahí lo saqué. O sea, era un cuento que había hecho Claro, más muy de antiguo, pibe, sí, sí. muy de pibe y dije, tiene potencial. No es, Es tan una feo. linda experimentación también. No es tan feo como pensaba. Reencontrarse con esos escritos. Pero bueno, en este caso, Salinger después de estos 2 libros sacó un par de libros que yo la verdad que los desconozco.
Pero bueno, aparentemente no son tan significativos como fueron 9 cuentos y el Guardián del Sí, Centeno. es un Chucky Wonder, ¿viste? Claro, Bueno, la sí. pegó con los otros discos. El Two Hit Wonder, es verdad. Así que bueno, recomendamos Recomendamos a Jerónimo David. A los 2 libros de Sally, o sea, no le va a costar mucho completar. Bueno, tiene más, pero le recomendamos estos 2: El Guardián y los 9 cuentos. Sí, a mí ahora después de que hicimos este especial sobre este texto de Salinger, como que me dan ganas de volver a leer ¿El Guardián? El Guardián, sí. Pasa por ahí que a veces por ahí uno en el momento en el que lo lee no lo conecta por diferentes No. motivos y lo relees tiempo después y... No, tenés que conseguir Stoner. Y tengo que leer Stoner Tenés que también. conseguir Stoner. Yo lo tengo, pero en digital. Tengo que leer Sé que a vos no Stoner, te gusta leer digital. Pero bueno, Algo. igual lo he visto en ediciones físicas en varios Sí, lugares. sí, y supongo que usado debe estar ya, Sí. dando vuelta. Calculo que sí, tengo que leer a John Williams, tengo que leer a Carver, Claro, el Chiver. tengo que leer a Bioy Casares también, bueno, tengo un montón de cosas O para sea, seguir pero leyendo. sí, todo, nunca vamos a terminar. Yo ahora estoy terminando con... Mira, estoy re mal de lectura, boludo, estoy leyendo re poco. Y dije, va, esta semana me pongo las pilas. Y estoy terminando el de Basterrica, no me acuerdo el nombre. Agustina Basterrica. Ay, ¿cómo se llama? Cadáver exquisito. Cadáver exquisito, exactamente. Que me pasó como a vos, me lo pusieron muy arriba. Y Posta, no. no es que no me gusta, pero es que no, tampoco. Y también es un clásico que en algún momento lo voy a terminar leyendo. Está bueno, o sea, pero pasan esas cosas, me lo dijeron. Mirá que es muy fuerte, no me pareció fuerte. ¿No es muy gore? O sea, cuando navegaste el océano, una pelopincha no te parece nada. Claro, sí, bueno, me imagino. Sí. ¿Viste? Si leíste al Marqués de Sade, Saló, Claro, 120 días de Sodoma. claro, viste Serbian Film y consumiste anime todo gore, estas cosas te parecen como una pavada. Claro, Entonces, entiendo que pueda ser un poco chocante, igual, pero como que no me mató, la verdad. Bueno, yo en algún momento cuando llegue lo voy a leer. Me parece, de vuelta lo mismo, ¿no? Porque a mí no me matara, me parece que está escrito de una forma excelente, súper descriptivo, pero descriptivo bien, como que Es más, esto que decís, yo lo veía mientras viene un Michi, Sí. 2 Michis, Vienen a poner a orden. buscar. ¿Qué se mira? Mientras lo leía decía esta cosa de... Esto es una peli. Ah, o sea, es así tipo O sea, cinematográfico. lo recontra veo. Si alguien hace la película o la serie, como hicieron la del Eternauta, de Cadáver Exquisito, esto es un Debe hit. ser un flash, sí. Esto es un hit mundial. No sé de qué trata, pero tengo como una leve noción y calculo que va a quedar buenísimo. Te digo, no me mató literariamente, pero digo, esto lo llegan a hacer una película y es un flash. Claro. Es súper cinematográfico todo lo que pasa. Es como decirte, el que leyó el cuento de la criada dijo, che, tengo que hacer la serie. Esto es una onda así. Es como... Yo cuando lo leía decía, esto lo tienen que hacer serie, loco. Esto es una película de acá a la China. Ya llegaremos entonces al Cadáver Exquisito. Llegaremos al Cadáver Exquisito. Así que bueno, cerramos entonces con Salinger y cerramos con el programa, que hoy nos copamos y nos pasamos un poco de tiempo. Sí, también creo que trabajamos un texto que nos gusta mucho a los dos. Sí. De un autor que lo respetamos mucho, así que por eso también un poco se alargó y está buenísimo, porque siempre nos vamos por las ramas. Sí, siempre nos vamos por las ramas. Nunca así se olviden de que somos dos crotos hablando de lo que más nos gusta. Tratamos de no pasar mucho de la hora. Así que este fue un nuevo capítulo de Nunca Ganamos un Premio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, que son Así es. @nuncaganamos.pod. Ahí pueden seguirnos, comentarnos, mandarnos consejos, mandarnos recomendaciones o lo que quieran. Nos pueden putear también si quieren, si les parece Pueden una putear. garca. Claro, me hicieron leer el Guardián del Centeno y es una mierda, ¿viste? Lo que quieran. Nosotros nos vamos a caer de risa. Sí. No sé, ¿algo más que agregar? Nada más, no. Nada más que agregar. Le damos ahí punto final a este 20º episodio de Nunca Ganamos un Premio. Estén atentos ahí a las redes sociales. Ya en breve va a salir editado el capítulo, así que bueno, sin más, un abrazo para todos. Nos despedimos entonces. Mi nombre es Ezequiel Lazarati. Mi nombre es Pablo Bochero Chávez, un abrazo. Nos vemos la semana que viene, con Chau. suerte. Chau.